La interfaz de EndNote está dividida básicamente en tres partes. En la parte superior es donde nosotros tenemos la zona de menús o de las herramientas que nosotros podemos utilizar en la plataforma, ¿sí? En la parte central tenemos dos opciones. Tenemos un panel con una búsqueda donde nosotros podemos localizar, ¿sí?, nuestras referencias y ver las carpetas, ¿sí?, las carpetas o grupos, que en este caso se llaman grupos, donde nosotros tenemos guardadas o organizadas nuestras referencias, ¿sí? Todos los documentos o de metadatos que tengamos de los documentos los vamos a poder ordenar en diferentes grupos, y de este lado, en este panel, nosotros podríamos tener el acceso a todos estos grupos. Nosotros aquí podríamos ver cuáles son los grupos que hemos creado, ¿sí?, y cuáles grupos también tenemos compartidos, o que nosotros hayan compartido, esos grupos los hayan compartido con nosotros, y ver las referencias que hay en esos grupos. O sea que podemos tener ese acceso y buscar también dentro de todas las referencias o dentro de algún grupo en particular alguna referencia que nosotros queramos localizar. Y en la parte central, ¿sí?, al lado derecho de nuestro panel, vamos a poder encontrar un espacio donde nosotros podemos ver, en este caso, las acciones o las principales acciones o herramientas que nosotros podemos utilizar, como buscar en una base de datos, crear un nuevo grupo, instalar los complementos o las herramientas que vienen para Word o para los navegadores. Entonces aquí nosotros tenemos como una guía, ¿no?, para poder empezar a utilizarlo, aunque esta guía la podemos ocultar, ¿sí? Podemos ocultar esa guía y de manera automática, como estamos en el menú de referencias, pues nos va a dar las referencias que nosotros tengamos ya almacenadas según el grupo o carpeta en que estemos. En este caso no tenemos ninguna referencia, al ser una cuenta nueva, pues nos aparece de esta forma. Entonces esta es la parte principal que nosotros tenemos, o la interfaz principal. Nosotros podríamos movernos entre los diferentes menús. El de referencias es el donde nosotros tenemos nuestra biblioteca y guardado nuestras referencias. En la parte de recopilar es donde nosotros vamos a encontrar el acceso a tres opciones: la búsqueda en línea, que nos va a permitir buscar, ¿sí?, buscar documentos o buscar artículos en algunas bibliotecas en particular, en algunos catálogos o bibliotecas a los cuales nos va a permitir el acceso a la plataforma. Nueva referencia es para agregar una referencia manual, ¿sí?, que nosotros tengamos un libro, una tesis o un artículo de manera impresa, y aquí vamos a cargar los datos. E importar referencias, que nos va a permitir a nosotros seleccionar algún archivo, que en todo caso son archivos que nosotros descargamos de las bases de datos en formato RIS o en formato EndNote, para que nosotros podamos agregarlos, ¿sí?, y agregarlos a nuestra biblioteca. En este caso tenemos el menú organizar para administrar los grupos que hemos creado o crear un nuevo grupo, los grupos que están compartiendo con nosotros, buscar duplicados, que es una herramienta muy importante. A veces tenemos o agregamos muchas referencias, muchos documentos, y podemos por descuido agregar los mismos. A lo mejor cambia algún dato, ¿sí?, pero son los mismos documentos. Entonces esto nos permite buscar documentos duplicados para poder dejar solamente el más adecuado. Y administrar archivos adjuntos, que esta más nos va a permitir ver cuánto espacio tenemos y cuánto espacio tenemos utilizado. Esto se refiere a documentos que nosotros tengamos agregados, porque aparte de tener las referencias, podemos tener el documento, el PDF o el Word, agregado, para que también podamos tener los documentos como una nube virtual. Aplicar formatos serían otras opciones que tenemos, que en este caso nos va a generar una bibliografía, ¿sí?, para poder generar, a lo mejor de alguna de las carpetas o grupos, generar una bibliografía en algún estilo en particular, y importarlo en HTML, TXT o RTF, ¿sí?, para poder nosotros guardarlo, enviarlo o imprimirlo según lo que necesitemos. Este es el instalador, el complemento que se utiliza con Word para poder generar bibliografía, pero a través de Word. Aplicar formato a un artículo. Estos son archivos de texto plano que nosotros podríamos aplicarle un tipo de formato a la bibliografía. Y exportar referencias. Nosotros podríamos utilizar los datos que tenemos en mis referencias
de una carpeta o de un grupo y exportarlos en formato RIS o en algún tipo de formato en particular, ¿sí? Para después integrarlo en algún otro gestor de referencias. El menú de coincidencia, este menú está pensado en ayudar a los investigadores a poder encontrar una revista adecuada, ¿sí? O a buscar revistas o encontrar una revista adecuada al manuscrito que ellos están haciendo. Aquí ustedes podrían buscar o sí, hacer el match de una revista de acuerdo al título o al resumen del manuscrito que ustedes tienen para que les dé recomendaciones y ustedes puedan elegir a lo mejor que una que pueda ser apropiada. ¿Sí? Ese sería el menú de coincidencia. También tenemos dentro del menú la parte del menú de opciones, que este es solamente para configuración, configurar para cambiar la contraseña, para dar de alta o dar de un nuevo correo electrónico, la información de perfil, que sería básicamente tu nombre, el idioma en que lo quieres utilizar la interfaz y pues la suscripción a la cual tienes acceso, que en este caso tenemos solamente el acceso a EndNoteWeb, que es una versión gratuita. Sí, existen otras versiones de paga, pero bueno, en este caso estamos utilizando la versión gratuita. Y la parte de descargas o el menú de descarga, donde nosotros tenemos las alternativas para utilizar las herramientas o complementos y descargarlos para utilizarlos ya sea en Word o ya sea en los navegadores para poder capturar las referencias o generar en su caso las citas y la bibliografía. Entonces este es el menú de manera general en el que ustedes pueden navegar dentro de la plataforma. En videos posteriores vamos a ver cómo poder utilizarlo y cómo poder empezar a integrar ya nuestras referencias en nuestra plataforma.